Askiurkipan kun hamasip tasam. Askiurukipanay Yatichiri. Askiurukipanay yatichiri. Rupanaya tichiri. Askiurukipanay yatichiri. Askiurukipana yatichiri. Askiurkipan takinita kumak churwasitana kaltañani akaymara yatiqawisampi, ¿ya? Muy bien, tengan todos ustedes buenos días. Nuevamente vamos a dar inicio al aprendizaje del idioma aymara. Chaja hayliwimpi kaltañani. Empezaremos con la canción, ¿ya? Haylin tañanerakat, ¿ya? Takini. Maya paya kimsa. Hilatanaka. Yakitanak. Paliki, Humachur Kaltañani, Wasur Hakehanchina Kietektan. Sí, ayer hemos aprendido el cuerpo humano. ¿Ya? El cuerpo humano. No sé. Chaja, a ver. A ver. ¿Ya? Yo voy a escribir y ustedes me van a decir en Aymara. ¿Ya? Bien. ¿Qué se dice? Cayu. Muy bien. Cayu. Ampara. Ampara, muy bien. Ampara. Ajano. Ajano. Hinchu. Naira. Lucana. Muy bien. Ana. Naira. Naira. Hinchu. Hincho, muy bien. Nikuta o ñakuta. Uta, muy bien. Nasa. Uña. ¿Alguien ha dicho nasa, cabello? No, no. Nasa es nariz o no. Nariz es nasa. ¿Ya? Ella. Nasa. Laca. A ver, laca. Laca, muy bien. Laca. Laca. Muy bien. Callachi. Callachi. Muy bien. Jarapi. Rapi, muy bien. ¿Vale? Ya, muy bien. Están muy bien. Ahora, en base a las partes del cuerpo, vamos a hacer preguntas, ¿ya? Vamos a hacer algunas pequeñas conversaciones. ¿Sí? A ver, la pregunta típica, ¿no? María. Vamos a hacer completo. ¿Han escuchado eso?
Fumar con asco. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Tampa. Exacto. ¿Qué te ¿Qué te duele? duele? ¿No? ¿A ti qué te duele? Correcto. ¿A ti qué te duele? Humaro. Este ru es un sufijo que significa a o hacia significa. En este caso, a significa, ¿no? Entonces, a ti, ¿qué te duele? Humaru kunas ustan, ¿no? Nayaru, Tepeu usuto. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo una conversación lo más básica, ¿ya? Humaru kunas ustan, nayaru, eke. Me duele la cabeza. Exacto, ¿no? Humar kunasustam nayar ajano usutu. Humar kunasustam nayar amparau usutu. Humar kunasustam, no, para saber, generalmente los médicos preguntan de esa forma, ¿no? Kunasustam, dicen, ¿no? Eke usutu, no sé, harapi usutu, kallachi usutu, hikane usutu, ¿no? Konkore usutu, ampara usutu, mokonaka usutu, lukana usutu, ¿no? Entonces, simplemente para saber eso, ¿ya? Esta va a ser nuestra primera conversación, ¿ya? A ver, vamos a hacer la prueba. Astete Néstor, Gilata, kunas ustam. Gilata Néstor. Tata, Kunas ustam, Gilata. Nayaroja, Nairaki Usutu. Ah, vale, Gilata. Kuyaka Justina, kunas ustam. Tata Hilata Nayaru Usutawa Eketa. Ah, ya. Zulema Illanes, Jumar kunas ustam. Nayaru iki usutu. Eke usutu. Ya. Kuyaka Elena Sirpa, kunas ustam. Nayaru ampara usutu. Ya, Waliki, muy bien. Ahora, esto es cuando nos duele algo, pero ¿qué pasa si no nos duele, no? Entonces decimos la respuesta negativa, ¿no? Naya, Nayaroj, Haniu, Kunas, Uski, Tuti, ¿ya? Esta va a ser la respuesta negativa, ¿ya? Entonces, nos pregunta, ¿no? Humaro Kunasus, ¿qué te duele? No, no, yo estoy bien, no me duele nada, ¿no? Entonces, a mí no me duele nada. Nayaro, Haneo Kunasus Kituti, a mí no me duele nada, ¿ya? Entonces, ahora como respuesta tienen dos opciones, ¿ya? A ver, seguimos. Uyaka Felisa Seferina, Kunas Ustam. Nayaru kayu usutu yatichiri. Ah, igual que Kuyaka. Kuyasita Kuyaka. A ver. Gilata Javier, Yo. Kunas Ustam. Gilata Javier, Chacatao. Usutu yatichiri hilata. Hi. Usutu yatichiri hilata. Ah, Pequeto Ustam. Kuyasitao, Gilata. A ver, Kuyaka María Uchani, Kunas Ustam. Nayaru konkori usutu yatichiri. Ah, ya, Kuyasitao, Kuyaka. Kuyaka Miski Waira, Kunas Ustam. Nayaru kayu lukana usutu tata yatichiri. Ah, ya, Kuyasitao, Kualukananak. Iyau. Ya, muy bien. Hasta ahí está bien, ¿no? Está fácil, ¿lo ven? Solamente cambiamos parte del cuerpo, ¿no? O de forma negativa también. Ya. Entonces, esto es cuando hacemos una conversación con alguien, ¿no? Yo le pregunto. Ahora, ¿qué pasa si referimos de una tercera persona, ¿no? Entonces, también va a variar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ahora, vamos a escribir eso, aquí para tercera persona, ¿ya? Jupa sería tercera persona, ¿verdad? Juparoj, unas, usu.
Ya, Juparoj kunas usu. Esa va a ser la respuesta corta, la respuesta fácil. Puede haber otras formas de preguntar, ¿no? Juparoj, a ver, ¿cómo sería? A él, ¿qué le duele? ¿Qué le Juparoj duele a kunas él? uspacha, Juparoj kunas usutasa. Puede haber diferentes formas de preguntar, pero aprenderemos con este básico, ¿ya? Juparoj kunas usu. A él, ¿qué le duele? ¿Qué le Juparoj duele? kunas usu. A él o a ella, ¿qué le duele? ¿Ya? Ahora bien, cuando hacemos preguntas de esta forma, la respuesta va a ser también, ¿no? Juparoj kayu usu. Entonces, ahora bien, voy a remarcar algo. Jupa, puedo cambiar, ¿verdad? Es pronombre personal. ¿Sí? Ahora, aquí falta kayu, aquí la u falta ya. Entonces, kayu también va a cambiar, ¿ya? Aquí con la u, ¿ya? Me lo he omitido. Entonces, Juparoj kunas usu, Juparoj kayu usu, ¿no? Yo puedo preguntar, Tatamaroj kunas usu, Tatajaroj ekeu usu, Mamamaroj kunas usu, Mamajaroj lukanau usu, Hilamaroj kunas usu, Hilajaroj, no sé, Nikutau usu, no, el cabello no duele, ¿no? A ver, ¿qué puede ser? Otra cosa, ¿no? Entonces, todo lo que estamos en círculo o lo que estoy poniendo en círculo puede cambiar. ¿Ya? Puede cambiar. A ver, hagamos la prueba. A ver, Cuyaca Sofía Paja. Tatamaroj kunas usu. Tataharu hikane usu yatichiri. Cuyata o Cuyaca, Tatamaro. Ya. Cuyaca Berito. Mamamaroj kunas usu. Mamá, ay, mamá, ¿cómo es? Mamajaroj. Mamá, Maru, Mamaja. Techne, uso. Ya. Algo, posesivos no se van a olvidar siempre, ¿ya? Entonces, cuando me dicen mamá, me están diciendo a tu mamá o tu mamá, me están diciendo, ¿no? Pero yo le estoy preguntando, mamá, a tu mamá. Entonces, no me pueden responder a tu mamá también, ¿sí? Entonces, mamá, mamá, jaroj, ¿no ve? Entonces, posesivo van a manejar. Bien. A ver, seguimos. Cuyaca María. Estamos trabajando segunda persona, ¿no? En tercera estamos. Ya. Cuyaca, a ver, quiteros. Hilamaroj kunas usu. Chacata, a ver, Hilata Silver. Munirimaroj kunas usu. Hilata Kinimaruj Kallachiu usu. Ya. A ver, Cuyaca María Corres. Mamamaroj kunas usu. Mamá Jaroj, Ako uso. Ya, aco es los molares, ¿ya? Ahí puesto, ¿no? Aco es molar, ¿ya? Diente. ¿Ya? Aco. A ver, Cuyaca Margarita Quispe. Achilamaroj kunas usu. A ver, a ver, Cuyaca Jenny Roxana. Awichumaroj kunas usu. Ya. Walekit, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se comprende? ¿Puedo responderle? Sí. Perdón, Yatichiri, ¿puedo decir yo? Nunca me pregunta. María Luisa Severich. A ver, María Luisa Severich. Mismo, no. Tatamaroj kunas usu. Tatahamru Pekeu usu.
Ah, Walik, Cuyaca María. Bien, ¿alguien quería preguntar? Sí, Chiri, y para decir en negativo podríamos entonces decir, digamos, tataharuj, haniu kunas uskituti también. No, ya, aquí voy a escribir. Juparoj, haniu, kunas, uskiti. Uskiti, Uskiti, ¿ya? Juparoj, haniu, kunas, uskiti. Paro. ¿Ya? Tú, ¿ya? Uskiti. Juparo, janeu, kunas, uskiti. A él no le duele nada. Esa sería la forma negativa, ¿ya? Ahora, obviamente, si digamos tatamaru, yo le pregunto, ¿no? Entonces, esto va a cambiar, ¿no? Jupa. ¿Sí? Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, ¿no? Mamamaro, kunas, usu. Mamajaro, janeu, kunas, uskiti. Pisimaro kunas uso, pisijaro hane kunas uskiti, ¿ve? Entonces, simplemente esta parte del jupa. ¿Ya? ¿Palikit? Y a ti, Chiri, una preguntita. Sí. A ti, Chiri, una preguntita. Yo trabajo en farmacia, soy regente y siempre vienen las personas. No sabía la Aymara el idioma. Cuando ellos entran, ellos cómo me podrían preguntar, o sea, Hanu, Humaru, Kunas, ¿Ustan? Ah, ya. Lo que te pueden decir ellos, por ejemplo, si son monolingües, te pueden decir joya, aljita. Véndeme remedio. Joya es medicina, medicamento, ¿ya? Aljita es vendeme, ¿ya? Joya, aljita, ¿ya? Joya, aljita. Ahora, ¿cuál sería tu respuesta? Esto voy a preguntar, paciente voy a poner, ¿ya? Paciente, ¿ya? Ahora aquí voy a poner farmacéutico, ¿ya? El que atiende, ¿ya? Joya, aljita. Entonces, ahí preguntarías, ¿no? Unas ustam o Humaro, unas ustam. ¿No? Kunas ustam. Humaru o directamente kunas ustam, ¿no? Puedes decir desde aquí completa o simplemente desde aquí. Kunas ustam, ¿no? Ahora, ¿qué te duele? puede haber varias respuestas, ¿no? Sí, Los varias. puede decir, ¿no? Me duele Nayaro, el estómago. no sé. Nayaru. Usut, no sé. Estoy suponiendo. Ahora puede que no sea para ella, ¿no ve? ¿Sí? Para su papá, para puedes su hermana, para su preguntarlos, hijo. puedes responderlos esto. ¿Ya? Mamá Jaro, no sé. Haniu Usu. ¿No ve? Entonces, aquí puede haber ya cierta variación. O incluso pueden responder, ¿no? Haniu Nayatakikiti, Mamá Hatakiwa, Juparo, ¿no ve? La forma más larga. ¿Ya? Pero esto estamos haciendo ahorita de la forma más corta de responder. ¿Ya? Yatichiri. Sí. Yatichiri. Y si yo quiero decir Nayaro, a ver, todo el cuerpo me duele. A mí me duele todo el cuerpo. Ah, ya. Me duele todo mi hermoso cuerpo, ¿sí no ve? Nayaro. Hanchiu Sutu. Hanchiu allá. Nayaro tapach hanchiu usutu. O dicen algunos, en vez de Nayaro tapach hanchiu, taquicuna usutu, ¿no? Taquicuna todo me duele. Todo me duele, claro. Taquicuna usutu. ¿Ya? Ajá. Ahora, esa Yatichiri. Ahora, farmacéutico, ¿cómo respondería? ¿No? Anchita, suitita, anchita, tactaneo, ¿no? Suitita. Colla tactane. Colla tactani. Colla tactane. ¿No ve? Espera un momento, buscaré medicamento. Luego, nuevamente sería, ¿no?
Acá, colla, umata. Acá colla humata. Umata. Puede haber, hay indicaciones, ¿no? Sapa, Kimsacalco, Pacha. Pusi, o no sé cuántos días, digamos, 5 días, ¿no? Piscauro. Piscauro. Ahí está, ya está dando su receta, ¿no? Acá colla humata. Esta medicina, este medicamento, tableta, lo que sea, ¿no? Vas a tomar cada 8 horas por 5 días. 5 días. Sapa, Kimsacal, Pacha. Sapa, o cada 8 horas. 5 días. Humata, ¿no? Durante 5 días. Así podemos armar una conversación también. Yatichiri, una consulta. Estoy deduciendo de lo que usted escribe que en una oración en el medio hay caída vocálica y al final no puede ser con caída vocálica. ¿Es así? ¿Correcto? Sí. Ya, waliki, waliki. 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 Kaukas. Yanipaja. ¿Cuánto vale? Yatichiri. Sí. Aquí estoy comiendo, ¿no? Si nos preguntan, Tatajaru Kunash Usu, pero mi papá ya muerto, ya no está. Ah, ya. Esto termina y te respondo, ¿ya? Waliki Kaukas Yanipaja, ya. Farmacéutico dice Yanipaj. ¿Cuál es su Tunca precio? Guadancawa. Ya está, ahí termina. Ahora, Akiris, ¿no? Jupar tatamaros kunas uso, ¿no? Haneu tatanikti. Haneu tata nikti. Nikti. Jupar. Hiwata. Ah, ya. Haneu tatanikti. Jupar hiwataji. No tengo papá. Entonces, ¿qué puede cambiar? No sé, yo le pregunto, ¿no? Pisimaros kunas uso, ¿no? Yo no tengo gato, ¿no? Haneu tata en vez pisi, ¿no? Haneu pisinikti. Como no tengo, entonces ni siquiera digo esto, ¿no? Sí, pero sí tenía, pero ya se fue, digamos. O se ha perdido, ¿no? Haneu pisinikti. Chakatajiwa, ¿no? Chakaña es perdido, ¿ya? Ahora, esto también les explico, ¿sí? ¿Alguien ya ha traducido todo? Sí. Una consulta de Chile donde dice juparo que uso, pero la palabra pero joyero ir la palabra pero ah, ya. Esa pero como tal, puede haber diferentes palabras que pueden sustituir, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Juparoj, Eqeu, Usu, Hichaja, Chaja, Waliki, Wa, Oliririu, o Coliriu Caro sería. Coliriu Caro Irpta. ¿No? Ahora estoy diciendo, ¿no? Lo que me dices estoy diciendo, ¿no? A él le duele la cabeza. Ahora, este hicha puede ser ahora, pero, ¿no ve? Ahora, él ya está bien porque he llevado al médico. Pero puede haber otras formas de interpretación. A ver. Ucampirusa, aquí puede ser, en vez de hicha, puede ser Ucampirusa. Walikijiwa, Colliri Ukaru Irptan, ¿no ve? Entonces, puede haber diferentes interpretaciones ese de pero, ¿ya? Podemos sustituir por diferentes palabras, dependerá mucho cómo queremos expresar, ¿ya? Nada más. Ya. Yatichiri, buen día, una pregunta. Sí. En ese Nayaruj, Peje Usutu, ¿se puede aumentar la intensidad?
O sea, ¿me duele mucho o me duele poco? Sí. Correcto. ¿Cuál uso? Aquí van a Pero aumentar. ¿cuál uso? Aquí. Sí, ¿ya? Un segundito, por favor. Mientras practiquen. ¿Dónde? Mientras practiquen. Nayur, usutu. Kuyaka miski kunas ustam. Ay, Nayaj, Taikalukan Usu. ¿Humasti? Humaru sería, ¿no? Nayar patanka uskitan chahan. Kuyaka miski. No sería Humaru. Humaru. Sí, Humaru, a ti. Sí, así sería, pues. Sí, muy bien, muchas gracias. Humaru Kunas Usu. Así, ¿no? Ustam. Humaru Kuns Ustamja. Yo creo que sí, decir Humaru Kunas Claro, Ustamja. Humaru Kuns Ustam. Así es. Sí. Humaru Kunas Ustam. Ajá. No, Gilata, Humaru Kunas Ustam. No. Waliki. Que vuelva a repetir. Waliki esto a Kuyaka miski. Waliki. ¿Sutimasti, Gilata? Yan sutijas Ladislao Satatwa. Ladislao. Walipinik Aymar Aru Yate Kaktati. Estás preguntando, Kuyaka miski. Está aprendiendo bien mal Aymara. ¿Qué está diciendo? En plural estás diciendo. ¿Cómo lo dije? Ya se me olvidó. Humaru. A ver, ¿cómo dije? A ver. Humaru, Aymar, Aru, Walik, Yate Kaktati. Yate Kaktati. Yate Kaktati. ¿Estás aprendiendo bien, Aymara? Hisa Kuyaka. Tenemos que hacer un grupo para que nos riamos cómo conversamos. Pero con Hayat Kuyaka. Ay, Jaira Pinito, Agilata, Janiu Macpaitwa. Ukapi, Janiu Macpai, Kiri, Payarikiti. Jaira, Ukawarmija. Janiu Jaira Kiti. Walja Lura, Winakaniwa. Ah, Ukamau. Arukipan, Urukipan, Aski Urukipan. A ver, yo no sé Aymara, recién estoy aprendiendo. No importa, así aprendemos, Culiaca. Estás aprendiendo bien. Entonces, a ver, ¿qué? Pues, Kuma. Dilo nomás y nosotros... Kunasa. A ver, Mayampi, de nuevo. Kuma, Sutimaj, Kunasa. Ahí está, estás preguntando cuál es tu nombre. Hermano. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Ah, Gilata dijo ya al Ladislao, entonces, ya el Ladislao, dale. Ladislao, ya. Nayan sutijas Ladislao Satatwa. Quizá. Dile. Aliki. Yo Humasti Kuyaka sutimasti. Nayan, María Luisa, Mariagua Luisawa, ¿no ves? No. Nayan Luisa. ¿cómo es? Nayan Mariagua Luisagua. Puede ser Nayaj María Satatua. Nayaj. Está bien, Nayaj. Nayaj. Nayaj María Satatua. Así es como fácil. Nayaj María Satatua. Yo le llamo María. Satatua. Satatua. Hay diferentes maneras, María. Pero eso es fácil. Yo soy María, quiere decir. Mi nombre es María. María Tua. Kuyaka María también. Nos vamos a confundir así todos. Pero uno sabe que hable, pues, la conversación entre dos.
No Juliaca, todo. A ver, Juliaca Yo también María. quiero aprender. Juliaca María, también puedes decir Naya, Sutija, María, nada más. Sí, quizá. también. Quizá, más fácil. Sí. Más fácil. Juliaca María Conans Ernapta. ¿En qué Quizá. trabaja? Farmacéutica. Ay, ¿cómo se dice farmacéutica? Pero Collán ¿cómo? usa, Collán usu, Collán uta. Collanuta, no es Ah. Collanuta. Collanuta sería el consultorio. Sí. Ya, entonces Collán. Hasta los 50 y... Collán Colla Ángel. usa una algeritua, sería, yo Collán creo, ¿no? Ángel, eso. Ya. Farmacia. Colla Farmacia. usu. Colla usunak algeritua. Quizá. Colla usa una algeritua. Collar. Collán usunak algerito. Vendo remedios. Vendo remedios. Exacto. Collar. Algita. Colla Collar. Algita. No. Hanil. Anio Arzuy. Actua. Quizá. Paliki. Así, ¿no ve? Culiaca. De a poco a poco. Caucamaranitasa. De Nayak Tarijawa. No, ¿cuántos años tienes? Ahora. Nayak. Nayak. Tunca. Tostani. Payani. Maraniwa. 64. Tunca Pusini. Tunca Pusini Maranitua sería. Tunca Pusini Maranito. 40. Tunca, no, Sokta Pusini Maranito. Sokta. Ahí 60. Sokta Tunca Pusini Maranito. Sokta Pusini Maranito. Sokta Tunca Pusini Maranito. Pusini Maranito. Waliki, Cutantua. 84. Estamos calculando la edad de la María. Hola, Absumao Yatichiri. Ya, waliki. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Todo qué? ¿Todo se entiende? Quizá. Yatichiri. ¿Qué se dice farmacia en Aymara? ¿Cómo se lo dice? Farmacia. Farmacia. Ya, escribimos. Colla. ¿Dónde está escribiendo? Colla, Aljaña, Uta. Estaba en el colegio. Colla, Aljaña, Uta. Farmacia. Colla, Aljaña, Uta. ¿Ya? Colla, medicina, medicamento, Aljaña, vender, Uta, casa. Casa donde se vende medicamento, así más o menos, ¿no? Pero farmacia, pero ¿ya? Y ya, farmacéutica. Si digo que me duele la mano izquierda o derecha. No escucho bien. Ya, Tichiri, ¿cómo digo que me duele la mano izquierda o derecha, digamos? Ya, excelente pregunta. Upi, derecha. Eja. ¿Dónde está? Colla, Aljaña, Uta. Ay, mira, mal has escrito. Ya está. Cupi, derecha, checa, izquierda. Entonces, ¿qué? Si me dicen, ¿no? Humar kunasus tam nayar, cupi, ampara, usutu, ¿no? Aquí voy a escribir, ¿ya? Entonces voy a decir, cupi, ampara. Puedo decir, cupi, cayo. Cayo. Puedo decir, cupi, toncori. Cupi. Puedo decir, cupi... ¿Qué más puede ser? Cupi Callachi. Naira. ¿Ve?
O puede ser cupinaira, ¿no? O puede ser checa callachi, checa cayo, checa, ¿no ve? Sí. Entonces, con esto vamos a distinguir, ¿ya? Vamos a especificar, porque si digo hombro, tal vez no me duele los dos, solamente un lado, ¿no ve? Entonces, cupi callachi, checa callachi, ¿no? Cupi hincho, checa hincho. Cupi naira, checa naira. No sé. ¿No ve? Entonces, así vamos a distinguir. ¿Se entiende, verdad? Cupi callachi es. ¿Alguna pregunta más? ¿Puede traducir cupi callachi, por favor? ¿Perdón? Cupi callachi, ¿qué quiere decir? ¿Puede descifrarlo? ¿Callachi qué es? ¿Qué es callachi? Hombro derecho, hermana. Hombro. Hombro. Gracias, gracias. Callachi, hombro. Ayer hemos hecho, ¿ya? Cupi. ¿Qué significa? Perdón, ¿cómo escribo muñeca? Probablemente venga. Muñeca de la mano. Es 9:30 que tengo que hacer. No hay esa De denominación. 6:30 a 4:30, 4 horas. Simplemente articulación. Hemos dicho moco. La verdad. Moco es articulación, ¿sí? Entonces puede decir ampar moco. Ampar moco. Ampara es mano. Estás diciendo articulación de la mano, más o menos. ¿Sí? Y licenciado, Este caso, como muñeca. ¿tiene ese denominativo o no? ¿Perdón? 15. Ah, no era pregunta. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Licenciado, puede ser un esguince. ¿Cómo sería la palabra en Aymar? Esguince. Torcedura. Torcedura. Ah, si se han torzado, si se han torcido. Sí, sí. Ah, ya. Se dice eusuta, ¿ya? ¿Eso quiere decir roto? Eusuta, ¿no? Dicen, por ejemplo, cuando se luxaciones en todo caso, ¿no? Entonces, digamos, cayo eususta, ¿no? Eususta. Cayo eususta. Cayo eususitaina para tercera persona, ¿no? Cayo eususitaina. Se había luxado el pie, ¿no? Ahora también puede ser mano, ¿no ve? Sí, puede ser la muñeca, codo, ¿no? Entonces, ampara. ¿Ya? Eso. Entonces, voy a escribir en forma de verbo eususiña. Eso va a ser 4. eususiña. Ay, siempre verbo luxar. Bueno, ahora otros que se rompen, ¿no? Es fractura, ¿no? Entonces, eso es acaña, akjata. Akjata. Eso es fractura, ¿ya? Ampar akataina, kayup akataina, o ampar akasitaina, kayup akasitaina, ¿no? Ampar akasta, kayup akasta, no sé, akasta. ¿Ya? Akata, akaña es el verbo. Ampar akasta. Es el fractura, ¿ya? Acaña. Fracturar sería, ¿no? Pacaña. Acaña, fracturar. Entonces, igual, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estamos cocinando a leña, ¿no? Entonces vamos a partir en dos, ¿no? Igual acaña, ¿ya? Acaña. Se fue el feriado. ¿Ah? Yatichiri, cuando dicen me duele, no pueden ubicar el lugar, pero dice por dentro aquí me duele. Ah, ya. No. Hanchi nomás. Generalmente, ¿no? O sea, no saben qué les duele, ¿no? Pero me duele, dicen, ¿no? Acá usuto. Pero generalmente, cuando te dicen acá usuto, tienen que señalar, ¿no? Acá usuto, ¿no? Entonces está frotando su brazo, digamos, ¿no? Acá chacao. O acá, esto puede ser acá chacao también. Acá chacao, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos, ¿ya?
Acá o acá chacao. Acá chacao. Acá chacao usutu. Acá o acá chacao usutu. ¿Ya? Entonces, eso va a ser para indicar de que le duele, pero no sabe qué, pero le duele una parte. ¿Ya? Señalando, aquí me duele, diciendo, acachatao usutu. Sí, en ambos casos va a estar señalando, ¿sí? Acá usutu. ¿Cuál? ¿Ya? ¿Con cuál Ahora, parece? Y para preguntar, Yatichiri, digamos, quiero preguntar, le puedo preguntar así, ¿acao kunas ustam? Acá te ustam, ¿ya? Entonces, si te señala eso, entonces, o digamos, estás revisando, los doctores hacen tipo masajes, ¿no? Para saber si siente algún dolor, ¿no ve? Entonces, sí. acá te ustam, ¿no? Acá te ustam. ¿Aquí te duele? Ajá, aquí te duele, ¿no? Entonces, vas preguntando. Acá, aguanta. ¿Cuánto tiempo te duele? Allá. Noche tienes que estar activo, pero. Auka pachas ustam. ¿Cuánto tiempo te duele o te está doliendo? ¿No? Auka pachas ustam, ¿no? Aquí van a decir cantidades, ¿no? No sé. Walha marau suto. Walha marau suto, ¿no? Muchos años me duele, ¿no? Entonces aquí van a cambiar Walha por cantidad, puede ser, y Mara puede ser por el tiempo, ¿no? Kimsa uru usuto. Hayapacha usutu sería también, ¿ya te chile? ¿Perdón? Hayapacha usutu también sería, ¿no? Hayapacha es mucho tiempo, ¿sí? También puede ser, ¿ya? Hayapacha usutu. Zapacuti usutu, ¿estaría bien, profe? Cada vez me duele. Ah, ya, está bien entonces. Aquí anoten, son importantes para comunicarse, ¿no? Sapa kutiu usutu. Usutu. Eso es. Estoy mal. Sapa kutiu usutu. Es cada vez me duele. ¿Ya? Sapa kutiu usutu. Ahora lo que decía Sapa pachao. ¿Cómo era el otro? No me acuerdo. ¿Ya? Entonces, esto, anoten. Sapa kutiu usutu, cada vez me duele. ¿Sí? Hay algunos dolores que no son seguidos, sino son de vez en cuando, ¿no? Sapa kutiu usutu. Ahí. Sapa kutiu usutu. Una estampa ¿Cómo era el Zapacuti Usutu, Yatichiri? Cada vez me duele. Cada vez me duele. Ya está bien. Ya. Y no puedo respirar o así. Ah, ya. Ya se me pasó, creo. Justo ayer estaba mal, no, pero ayer justo Compañerito, apaga tu microfonito. ¿Sí, recién has pintado? ¿Cuándo pintaste el domingo? Ahora sí. Ahora sí. Compañero, tu Voy a micrófono. Tranquilos. Ya, no puedo respirar, ¿no? Esa era la pregunta. Sí. Con eso del COVID, ¿no ve? Así. A ver. Vamos a inhabilitar anotación, ¿ya? Listo. Haneu Samsung. Puedo. Haneu Samsunya. Samsunya. Haneu Samsunya Atkhti. Atkhti, así había sido. Ahí yo estoy mal. Haneu Samsunya Atkhti. No puedo respirar. ¿Ya? Haneu Samsunya Atkhti. No puedo respirar. A ver. Puede haber. No sé.
Tal vez alguna variante. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta más? Ya hemos hecho algunas conversaciones, ¿no? A ver, vamos a hacer ahora la prueba, ¿ya? Las últimas. A ver, Cuyaca María Luisa Severich, Kunas Ustam. Kunas Nayiri Nayi Piku Usutu. Ah, Cuyasita Cuyaca. Tatamaro Kunas Usu. Tata Haru Haniu Usu. Uskiti. Ne Kunas Uskiti. Haniu Uskiti. Sí. Tata Haru Haniu Kunas Ustiti. Waliki. Humar Kaukapachas Nairaj Ustam. Taja. No, Humaro Kaukapachas Nairaj Ustam. Naira, Kunas. ¿Estás doliendo el ojo? Así, Naira. ¿Cuánto tiempo te duele? Me has dicho que te duele el ojo, ¿no ve? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto o cuánto tiempo ya estás con ese dolor? Te pregunta. Ay, Zapa. Ay, no le capto, Yatichiri. O sea, me está preguntando cuánto tiempo te duele tu ojo. Y yo tengo que decir, te duele un mes, un día o hace una semana. Exactamente. Ahora, ¿cómo le contestaría yo? ¿Sopa? ¿Achí? ¿Usu? Zapacuteo. Hay otro, he dicho una palabra. No, ya paciente. Supita. Walja Pacha Usutu, ¿no? Entonces, Walja he dicho cambian por tiempo, ¿no? Entonces, por tiempo. Pachanao Usutu, ¿no? Usutu. Ya, Chichiri. Pasa, Tarao, Usutu. Ya. Voy a ir aprendiendo cada día. Qué bueno, me alegra mucho. Gracias, Yatichiri, Waliki. Es lo que a diario estoy en el diario vivir y por eso quería poderme comunicar con mis cuyacas y latanacas que pasan a la farmacia. Qué bueno. Me alegra mucho. Es un tema muy interesante. Sí. Este es lo más básico, ¿no? Podemos complejizar mucho más. A ver, Iván Rivero dice, ¿cómo se dice me duele el corazón? Ahora, depende cuál de los corazones. Hemos dicho que tenemos dos corazones, ¿no ve? Uno sentimental y uno anatómico, ¿no ve? Entonces, hemos dicho, por ejemplo, ¿no? Anatómico, ¿no? Entonces, ¿ya? Ahora, sentimental, ¿no? Chuimao. ¿Ya? Pues ahí está la respuesta, Iván. Dormido me ven. Yoko, usuto, yoko es anatómico, ¿ya? Chuima es corazón, anatómicamente hablando, pero sentimentalmente hablando es corazón, ¿ya? Chuima, usuto. Yatichiri, ¿Sí? Perdón, Yatichiri. También habíamos dicho que el pulmón era conocido también como chuima. Claro, por eso estoy diciendo, sentimentalmente chuima va a ser corazón, ¿ya? Ya. Pero si es físicamente sería entonces el pulmón, ¿no? Chuima. Exactamente, ¿ya? En este caso, estas dos posibles respuestas para Iván, ¿no? Yoko usuto, el órgano anatómico, ¿sí? Me duele mi corazón, pero digamos, no sé, me ha traicionado, no sé, mi chica me ha dejado. Chuima había sido el pulmón. ¿Ya? Sentimentales, Ay, ¿ya? yo siempre decía Chuima, corazón. Me duele la garganta, dice María Esther, ¿ya? Garganta se dice malca. Malca. ¿Ve? Malca. Malca, usutu, ¿ya? Garganta. Walik, a ver, maca, a ver. Giovanna Cristal. Asquirukipan, Cuyaca, Giovanna. Asquirukipan, Yatichiri. Giovanna, Maijakita, Okunas Ustam. Nayaro, Hikani, Usutu. Paupapachas Hikani Maj Ustam.
Ah, kuya sitaw kuya kachimana. Tatamaru kunas usu. Tatamaru. Tataharu. Ana hanchiren mungkuti kuna chiren hanchiren mungan cuy mapa han loko pa hanchiren mungkitute sini ya. ¿Cómo estás escribiendo, Betsabe? Ahí estás, Javier. Ay, estoy jugando. Ya. Ya, Walik, Kuya se pratao. A ver, ¿qué te invita? A ver, Kuyaka María Esther, Askerukipan, Kuyaka. María, Kunas Ustam, Kuyaka, Maija Kitawa. Nayari Martau Sutu Yatikiri. Pau Kapachas Malkamach Ustam. Esto es. Masai Putau Sutu. Kuya Sitao, Nyanka Usurakispa, Nyanka Malku Kubit Usurakispa. Tatamaros Kunas Usu. Paros Kayunak Usu. Wali, Kuya Siphatao Kuyaka. Sinkamay. Sinkamay. Ya, Ya Tichiri, esa parte que decía usted, ya Tichiri, entonces, si en caso, como decir, ya he pasado esa enfermedad, ¿cómo sería? Ah, ya. En ese caso tendría que haber otra pregunta, ¿no? La forma negativa, digo, ¿no? Entonces, ¿te duele la, no sé, ¿no? Entonces, no, ya he pasado, ¿no? Entonces, a ver, otra pregunta. Sería... no sé. ¿Cómo te sientes, digamos, no? Y así. Iqiti ustam, ¿no? Le estoy diciendo a vos, ¿te duele la cabeza? Estoy preguntando, ¿no? La respuesta, Janewa. No hay una palabra, ahorita me estoy dando cuenta, no hay esa palabra, ¿no? De ya he pasado, ¿no? Janewa. No se la terminó, Lisa. Sería de... ¿Esa enfermedad terminó o algo así? A ver, ¿cómo puede ser? Janewa, Ukausuj. Tukuijiwa, no. Tukuijiwa, eso ya ha terminado, pero digamos que he pasado, ¿no? No hay esa palabra exacta, ¿no? Tal vez sería una respuesta larga ahí, ¿no? Janewa, uka usumpej mayuru usunta hichaj walikirtua, ¿no? Ah, esa sería. Sería una respuesta larga. Entonces, de Atichiri, Humaru, Ikiti, Ustam, ¿qué sería entonces eso? ¿Te duele la cabeza? ¿A ti te duele la cabeza? Ya. ¿Ya? Humaru, Ustam, ¿te duele la cabeza? ¿No? Entonces, puede ser cualquier enfermedad, ¿no? Entonces. Es que ahora con lo de este COVID, por ejemplo, así, ¿no? Harto se necesita. Que hay hartos síntomas, ¿no? Así te duele la cabeza, claro, estás débil. Pero solamente decir el nombre del principio o de la enfermedad, ¿no? Hay, por ejemplo, enfermedades graves también, en la parte andina, ¿no? Cuando son enfermedades graves se dice malcuso, ¿ya? Malcuso. Al COVID también lo han bautizado o han catalogado dentro de esto, ¿sí? Malcuso, ¿ya? Malcuso son enfermedades graves, ¿no? Que pueden tener varios síntomas, ¿no? Ahora puedo decir, humaj malcuso un pitati, ¿no? Tú estás con COVID, con una enfermedad grave, más o menos. Janeo, mayuro katutu, ¿no? Esa enfermedad ya he pasado, ahora ya estoy bien. Entonces sería respuesta larga para decir que ya has pasado, ¿no? No así corta como tal, ya he pasado, sí. Ya, a ver. Janewa, uka us mayuru. ¿No sería Aguaitua? Puedo decir pasaguaectua, pero pasaguaectua viene del castellano, ¿ya? Entonces, podemos prestarnos, ¿no? Pasaguaitua es de pasado. Ucaos pasaguaectua. Puedo decir, ¿ya? Entonces, prestado. Uca usham pasaguaectua. Ahí está.
Pasawayqtua. Esa enfermedad ya hay pasado. ¿Ya? Licenciado, ¿cómo decimos bien? Ahorita usted me está preguntando, ¿qué te duele, verdad? Y si le digo, le estoy respondiendo, me duele mi garganta, pero si le puedo responder, me dolía mi garganta en pasado. Humano, ¿qué tú están? Entonces la respuesta sería Janiwa. Janiwa. Nayaroj. Malkao. Malkao usutana. Estás diciendo en pasado, ¿no ve? Me dolía, ¿no ve? Janiwa, Nayaroj Malkao usutana, ¿no? Me dolía mi garganta. ¿Ya? No, a mí me dolía la garganta, pero cuando estás en pasado ya estás diciendo o estás dando a entender que estás bien, ¿ya? Gracias, Lice. ¿Ya? Para mañana van a buscar otras formas de preguntar, no sé, muchas cosas, ¿ya? Mañana terminamos esta parte. Entonces, ya te chiré un ratito. El Haniwa Ukausu Mayur, ese era que ya, ¿qué era eso? Perdón. Ya no. Traducción. Esa enfermedad he pasado anterior. Ahora estoy bien. Ya no. Enfermedad. Chiri. Sí. Sí, ¿qué dices, Daimone? ¿Alguien quería preguntar? ¿Quién? Sí, yo, profesor, ¿cómo se diría mañana me dolerá? Haruru Usutani. Aquí voy a escribir. Haruru. ¿Y cómo podemos predecir, no? A veces también, ¿no? Ya, vamos a suponer que somos futurólogos. No, Haruru, se ha caído ya. Haruru es mañana, ¿no? Haruru Usutani. ¿Ya? Me va a doler mañana. Ya. Ha hecho ejercicio y al día siguiente su macurca le va a dar. Haruru Usutani. ¿Ya? Eso es, me va a doler mañana. Malik, Haruru Wasitan Kalyandañan. Acá ya te cago en Zoom Sarandañan. ¿Ya? Para mañana van a buscar otras preguntas, otros contextos para poder seguir desarrollando. ¿Ya? Waliki es que ugilata. Waliki. ¿Ya? Waliki yatichiri. Chajayintañan. Maya Paya Kimsa. Hilatanak. Ulakitanak. Mapitasan. Yakitanak.